Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Amanda. Yo soy Valeria y hoy hablaremos sobre los sentimientos y emociones. Comencemos. El sentimiento es la suma de emoción y pensamiento. Es la experiencia subjetiva de nuestra experiencia emocional. Es decir, en el sentimiento interviene, además de la reacción fisiológica, un componente cognitivo y subjetivo. Por tanto, un sentimiento se da cuando etiquetamos la emoción y emitimos un juicio acerca de ella. Son señales que genera el cuerpo para ayudarnos a comprendernos a nosotros mismos y a tomar buenas decisiones. Por ejemplo, sentir miedo en una situación como cruzar la calle en medio del tráfico es una señal para mantenerte a salvo. Tómate tu tiempo para conocer mejor tus sentimientos. Recuerda que todos los sentimientos son normales, pero es muy importante cómo actúas frente a ellos. Frente a esos sentimientos, cuando conozcas tus sentimientos, podrás hacer elecciones inteligentes sobre la manera de actuar, sin importar lo que estás sintiendo. Los sentimientos suelen durar más tiempo que las emociones, y se dan después de las emociones. No hay sentimiento sin emoción. Los sentimientos pueden ser positivos o negativos. Son positivos cuando fomentan buenas acciones y son negativos cuando promueven malas acciones. Los sentimientos también pueden transmitirse de una persona a otra y la persona receptora ponerse en el lugar de la persona que transmitió ese sentimiento. No es necesario que la persona que tenga la misma reacción o tenga el mismo estado y puede variar dependiendo del manejo de la situación. Los estudios del cerebro ya han demostrado que los sentimientos humanos se originan en el llamado sistema límbico, un conjunto de estructuras importantes que incluye el hipocampo, la amígdala, entre otros. Cuando el cerebro procesa la emoción y la persona descubre el estado anímico que éste le ocasiona, es realmente ahí cuando se produce el sentimiento. Los 5 sentimientos básicos son el miedo, el amor, la tristeza, la alegría y la rabia. ¿Cuál es el sentimiento más importante que existe? El amor es el sentimiento más importante de la humanidad. ¿Por qué el sentimiento más importante es el amor? El amor que sentimos los seres humanos es una de las emociones más importantes, ya que nos permite vincularnos a otras personas, otros animales e incluso a objetos, y gracias a ello nos mantiene vivos. Dicho de otro modo, es la emoción que hace que nos relacionemos y nos queramos. ¿Cuál es el sentimiento más raro? Ipsuarpok. Esta palabra inuit se utiliza para referirse a esa sensación que prácticamente todos hemos experimentado en alguna ocasión, cuando esperamos a alguien con auténtica ansiedad. Dato curioso, hay una condición llamada lexitimia, que es la incapacidad de identificar, reconocer o nombrar las emociones y los sentimientos propios, con especial dificultad para hallar palabras para describirlos. Una emoción es un sentimiento que surge cuando la persona reacciona de forma subjetiva al ambiente, generando así un estado afectivo que va acompañado de cambios físicos, puesto que las emociones pueden causar reacciones fisiológicas. ¿Qué son las emociones? La emoción se genera como una respuesta organizada a un acontecimiento externo o un suceso interno. Podría ser un pensamiento, una imagen, una conducta, etc. De acuerdo con el Tresor de la Language Francaise TLF, la palabra emoción se formó según el antiguo francés motion, movimiento, el cual viene directamente del latín motio, temblor o estremecimiento. Por tanto, emoción, como indica su étimo, se percibe como un movimiento, una sacudida o una convulsión. Las emociones son reacciones fisiológicas que representan modos de adaptación a ciertos estímulos del individuo, cuando perciben un objeto, una persona, un lugar, un suceso o un recuerdo importante. Es aquello que sentimos cuando percibimos algo o a alguien. Aunque existen varias listas de emociones básicas, te presento las emociones básicas más frecuentes, ya que son la alegría, la tristeza, el amor, el miedo, la sorpresa, el enfado, el asco, la calma, la culpa y la vergüenza. Sentir emociones, tanto positivas como negativas, es algo normal en todo ser humano. Podríamos usar la palabra negativas para describir las emociones más difíciles, pero no significa que esas emociones sean malas o que no debemos sentirlas. Aún así, algunas personas preferirían sentir una emoción positiva en lugar de una negativa. Es probable que prefieras sentirte feliz en lugar de triste o confiado en lugar de inseguro. Lo importante es el equilibrio que existe entre nuestras emociones, qué nivel de cada tipo de emoción positiva o negativa experimentamos. Las emociones negativas
negativas nos alertan de las amenazas o desafíos que debemos enfrentar. Las emociones son contagiosas. Los sentimientos se extienden entre las personas como un virus, incluso si no prestamos atención a las emociones. Ya sea que estemos en un grupo o contra una persona, podemos percibir emociones positivas y negativas.